La elección entre someterse al control silencioso del partido o buscar una manera de escapar se convirtió en una cuestión de supervivencia. Con cada momento que pasaba, la sensación de estar enredado en una red de manipulación y engaño se hacía más intensa, y el miedo a lo que podría descubrir a continuación comenzó a hacerse realidad. La incomodidad y el miedo comenzaron a convertirse en una urgencia palpable para Adrian. La comprensión de que estaba rodeado por fuerzas que no entendía del todo envió su mente a un estado de máxima alerta. Mientras observaba la fiesta con nuevos ojos, el deseo de escapar se convirtió en una necesidad desesperada. Adrian buscó una salida discreta, pero cada vez que intentaba alejarse de la multitud, se encontraba más perdido en la laberíntica mansión. Los pasillos parecían estirarse y torcerse, y las puertas se cerraban automáticamente, como si el edificio mismo estuviera conspirando para mantenerlo atrapado. Su corazón latía rápido y tenía las manos sudorosas, lo que solo aumentó su sensación de claustrofobia. Finalmente, después de esquivar a varios grupos de invitados y evitar las siniestras figuras que lo observaban con miradas calculadoras, Adrian encontró una puerta que parecía conducir a un jardín o patio exterior. Se dirigió allí, creyendo que podría encontrar una salida de esa opresiva mansión. Sin embargo, nada más abrir la puerta, se dio cuenta de que el jardín no era un espacio de libertad, sino una trampa. Había una zona iluminada por luces frías y una serie de figuras de seguridad, vestidas con trajes oscuros y discretos auriculares, patrullaban el espacio. Adrian intentó colarse detrás de una de las grotescas esculturas, pero sus movimientos fueron notados. Sintió un pánico creciente cuando vio que las figuras de seguridad comenzaban a acercarse. Sus expresiones despiadadas y su comportamiento coordinado revelaban una efectividad aterradora. El tenso momento se intensificó cuando Adrian intentó dar un rápido desvío hacia una zona más oscura del jardín. El suelo parecía moverse bajo sus pies y la sensación de ser seguido era casi insoportable. Cada paso que daba parecía ser observado, y el sonido de pasos apresurados detrás de él solo intensificaba la sensación de que la captura era inminente. Su deseo de escapar se mezclaba con un sentimiento de impotencia y sabía que necesitaba pensar rápidamente para encontrar una salida. El miedo se convirtió en determinación y luchó por mantener la calma mientras buscaba una ruta de escape que pudiera alejarlo de esas figuras amenazadoras. La tensión estaba en su punto más alto y cada movimiento parecía crucial para su supervivencia. Mientras Adrian luchaba por encontrar una salida, una figura apareció de repente en la oscuridad del jardín, moviéndose con una agilidad inesperada. Era una mujer, vestida con un abrigo largo que parecía fundirse con la sombra. Se acercó a Adrian con una confianza tranquila y una mirada que transmitía una profunda comprensión de la situación. «Tienes que salir de aquí ahora», dijo en un tono urgente pero controlado. Adrian quedó tan sorprendido por la apariencia de la mujer que casi no reaccionó a tiempo. Sin dudarlo, la siguió mientras ella se dirigía a una zona más protegida y escondida del jardín, alejada de las patrullas de seguridad. La mujer parecía conocer bien el terreno y guió a Adrian con precisión, evitando las luces y caminos donde estaba más concentrada la seguridad. Se presentó como Ava, una ex socia del productor que estuvo involucrada en los aspectos más oscuros de la industria musical. Ava explicó que tenía un profundo conocimiento de los secretos de la mansión y de los mecanismos de control que la respaldaban. Sin embargo, justo cuando Adrian pensaba que había encontrado un aliado, el escenario cambió abruptamente. Ava, con una mirada enigmática, le ofreció ayuda para escapar y prometió guiarlo a un lugar seguro.
Pero a medida que se acercaban a una salida prometida, Adrián comenzó a notar una serie de señales que le generaban dudas. La forma en que Ava evitó las preguntas directas y la velocidad con la que su ayuda parecía llegar justo cuando se acercaba el personal de seguridad despertaron sospechas. La tensión creció cuando Adrián comenzó a sentir que algo andaba mal. La ayuda inesperada que parecía ser su salvación también podría ser una trampa disfrazada. El misterio que rodeaba a Ava y el momento perfecto de su intervención dejaron un sentimiento de inquietud que Adrián no pudo ignorar. Estaba dividido entre la urgente necesidad de escapar y la creciente desconfianza en las verdaderas intenciones de su nuevo guía. Un incidente particularmente inquietante ocurrió durante una sesión de grabación. Adrián estaba ensayando una nueva canción cuando el técnico de sonido, un hombre que siempre había sido amable y profesional, de repente empezó a actuar de forma extraña. Parecía distraído y su atención estaba alejada, casi como si intentara ocultar algo. Cuando Adrián intentó preguntar sobre un problema técnico que estaba afectando el audio, el técnico respondió con una mirada furtiva y una rápida disculpa antes de cambiar abruptamente de tema. Además, las noches de Adrián comenzaron a verse interrumpidas por sueños inquietantes. A menudo se despertaba sudando frío y con el corazón acelerado, después de haber soñado con imágenes inconexas de rostros distorsionados y símbolos enigmáticos. Estas experiencias, aunque fragmentadas, empezaban a afectar su estado mental y su percepción de la realidad. Adrián trató de ignorar estos primeros signos, atribuyéndolos al estrés y la presión que conlleva el éxito. Sin embargo, la creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar no podía borrarse por completo. Algo estaba cambiando en el entorno que lo rodeaba y no podía entender del todo qué había detrás de estos desconcertantes cambios. Fue en una noche fría y húmeda, cuando la ciudad parecía envuelta en un manto de niebla, que Adrián recibió la invitación. El mensaje llegó a través de un buzón de correo electrónico aparentemente anónimo, acompañado de un archivo adjunto. La invitación era una imagen sencilla, una elegante tarjeta con letras doradas que decía: «Estás invitado a una celebración exclusiva». La firma estaba simplemente marcada con un símbolo enigmático que Adrián no reconoció, pero que parecía cargado de un aura de autoridad y misterio. Adrián no pudo ignorar la intriga que sintió al leer la invitación. La fiesta prometía ser una oportunidad única, una posibilidad de conectarse con personas influyentes y potencialmente avanzar aún más en su carrera. Sin embargo, había algo en la invitación que le hizo dudar. La ausencia de detalles sobre el lugar y la hora exactos, la firma anónima y el tono vagamente imperativo del mensaje encendieron una chispa de malestar en su corazón. La invitación parecía alinearse con el deseo de Adrián de explorar nuevas oportunidades, y decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, antes de confirmar su presencia, hizo una búsqueda rápida en línea del remitente y el símbolo, pero no encontró nada concreto. La falta de información solo aumentó su inquietud. La noche de la fiesta, mientras se preparaba para partir, Adrián sintió una mezcla de emoción y aprensión. Llevaba un traje oscuro y elegante, intentando proyectar la imagen de un artista prometedor. El camino hasta el lugar de la fiesta parecía más largo y laberíntico de lo habitual, con calles desiertas y una creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar. Finalmente llegó a una mansión aislada en medio del bosque, cuyo contorno se oscurecía a la luz de las pocas lámparas a lo largo del camino. A medida que te acercabas a la entrada,
La atmósfera de misterio y expectación era palpable. Adrian respiró hondo y se preparó para lo que esperaba que fuera un acontecimiento que cambiaría su vida. La puerta de hierro forjado se abrió lentamente, revelando una entrada majestuosa, y se encontró arrastrado a un mundo que no parecía ser el mismo en el que se había sumergido. Al cruzar el umbral de la mansión, Adrian se encontró inmediatamente envuelto en una atmósfera que desafiaba una simple descripción. La decoración era opulenta, pero extrañamente siniestra. La sala principal estaba adornada con una mezcla de arte contemporáneo y esculturas extrañas que parecían tener vida propia. Las luces eran suaves y difusas, proyectando sombras que danzaban a través de las paredes como espectros en una noche de brujas. El ambiente estaba lleno de música ambiental suave, casi hipnótica, que parecía infiltrarse en los pensamientos de Adrian y afectar su estado emocional. Las paredes estaban decoradas con tapices de tela que parecían latir ligeramente, y la sensación de estar dentro de un gran organismo vivo era inquietante. Los invitados formaban un desfile de enigmáticas figuras ataviadas con ropas extravagantes y máscaras estilizadas que cubrían gran parte de sus rostros. El comportamiento de la gente era igualmente desconcertante. Hablaban en susurros y se movían con una gracia casi depredadora. Adrian sintió una mirada constante sobre él, y la sensación de ser observado solo intensificó su malestar. Mientras se movía por el pasillo, tratando de adaptarse al extraño entorno, notó que algunas de las figuras presentes parecían estar en un estado de trance, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia. Las conversaciones flotaban a su alrededor, fragmentos de discusiones sobre el gran plan y lo que está por venir aparecían como ecos en su mente. El buffet fue otro aspecto inquietante de la fiesta. Los platos eran exquisitos, pero Adrian no podía identificar los ingredientes. La comida tenía una apariencia casi surrealista, con colores y formas que desafiaban la lógica. Con cada bocado sentía una ligera molestia, como si estuviera consumiendo algo más que comida. Con cada minuto que pasaba, Adrian se sentía más fuera de lugar y menos seguro. La fiesta, que se suponía sería una celebración de éxitos y logros, se estaba convirtiendo en un laberinto de desconfianza y miedo. Estaba empezando a comprender que lo que estaba a punto de suceder podría superar cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. El interior de la mansión contrastaba marcadamente con el glamour esperado. El gran salón estaba iluminado por antiguos candelabros, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes adornadas con extraños tapices y esculturas que parecían capturar momentos de angustia y desesperación. Adrian sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba a su alrededor. La decoración era opulenta, pero transmitía una sensación inquietante que no podía explicar. Mientras se mezclaba con la multitud, Adrian comenzó a notar las peculiaridades de los demás invitados. Había una mujer con intrincados tatuajes simbólicos recorriendo su cuello y brazos, cada uno con un significado que Adrian no podía descifrar, pero que parecía sugerir una conexión con algo oculto. Sus ojos eran de un verde profundo e implacable, y se movía con una gracia que parecía casi sobrenatural. Entre los invitados reinaba una extraña sensación de conformidad. Muchos estaban en pequeños grupos, murmurando entre ellos en un idioma que Adrian no podía entender del todo, y sus expresiones eran aburridas, como si estuvieran atrapados en un trance. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro que parecía mezclarse con las sombras, estaba hablando con un grupo de personas en una esquina, y Adrian no pudo evitar notar la forma en que los miraba, como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos con una precisión inquietante. Mientras intentaba encajar,
Adrian se encontró con un grupo de personas cuyas ropas eran una mezcla de estilos antiguos y modernos, como si vinieran de una época diferente. Hablaban con intensidad frenética y sus gestos exagerados y miradas furtivas aumentaban la sensación de malestar. En medio de este escenario, un suave e hipnótico sonido de música ambiental llenó el espacio, mezclado con el susurro de conversaciones y el tintineo de vasos. Adrian se dio cuenta de que lo estaban observando y la sensación de ser el centro de un experimento silencioso comenzó a crecer. Las interacciones con los invitados fueron corteses, pero había una tensión subyacente, la sensación de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo impredecible. El ambiente opresivo de la fiesta hizo que Adrian se sintiera fuera de lugar, como si estuviera en una pesadilla donde las reglas eran desconocidas y en cualquier momento la aparente normalidad podía disolverse en caos. Intentó concentrarse en mantener una apariencia tranquila, pero la sensación de ser evaluado constantemente y la extrañeza de los invitados comenzaban a pesar sobre él. Mientras Adrian se movía por la habitación, percibiendo la extrañeza de su entorno, una creciente sensación de inquietud comenzó a invadirlo. Fue durante una conversación con uno de los invitados, un hombre de mediana edad, con mirada cansada y un aura de decepción, que Adrian comenzó a comprender el verdadero subtexto de la fiesta. El hombre, notando la curiosidad de Adrian, le hizo un vago gesto para que lo siguiera a un rincón más privado de la habitación. Allí, lejos de las miradas curiosas de los demás invitados, el hombre comenzó a hablar en tono bajo y serio. «¿Te has dado cuenta, no?», comenzó. «¿Cómo es que todos aquí parecen diferentes? Como si estuvieran atrapados en algún tipo de encantamiento». Adrian miró a su alrededor y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Hay algo muy mal en esta industria», continuó el hombre, con la voz ligeramente temblorosa. «Lo que estás viendo aquí es solo la superficie. Detrás de las cortinas, la fama y el éxito son manipulados por fuerzas que están más allá del entendimiento común». Adrian frunció el ceño. «¿Fuerzas? ¿De qué estás hablando?». El hombre vaciló por un momento, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Existe una red secreta que controla no solo la fama, sino también las mentes de los artistas. La gente que ves aquí está cambiada. Han sido moldeados por algo que no puedes ver, pero que afecta cada parte de tu vida y tu carrera». La revelación fue un shock para Adrian. La idea de que la industria musical, algo que había imaginado durante tanto tiempo, pudiera estar bajo el control de una fuerza oculta, era casi imposible de aceptar. Pero las palabras del hombre y el oscuro ambiente de la fiesta empezaron a cobrar sentido de forma inquietante. La fiesta, con su extraña decoración y sus enigmáticos invitados, ahora le parecía un vistazo a un mundo que él estaba empezando a comprender, pero que aún no entendía del todo. La música suave e hipnótica que llenaba la habitación parecía tener un efecto casi sedante en los invitados. Adrian intentó adaptarse a la atmósfera surrealista de la fiesta, pero no pudo ignorar la creciente sensación de que algo andaba profundamente mal. La sala estaba llena de gente, pero un sentimiento de opacidad y conformidad dominaba el ambiente, como si todos estuvieran bajo un hechizo colectivo. Fue durante una conversación aparentemente inocente con un reconocido productor que Adrian comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. El productor, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, hizo un comentario casual sobre la naturaleza cambiante de la mente mientras hablaba de los desafíos creativos. Adrian encontró el comentario peculiar, pero fue la mirada distante y la fría reacción de los otros invitados lo que realmente lo molestó.
El productor continuó hablando, su tono suave y persuasivo, casi como hipnosis. Adrian notó que otros artistas a su alrededor también parecían estar en un estado casi sonámbulo, sus respuestas automáticas y sus expresiones en blanco. Era como si estuvieran siguiendo un guión predeterminado, con sus reacciones y comportamientos meticulosamente ajustados para alinearse con un patrón invisible. Durante una pausa en la conversación, Adrian comenzó a hacer conexiones inquietantes. Hablar de cómo se puede moldear la mente y la importancia de estar alineado con las expectativas empezó a sonar como piezas de un siniestro rompecabezas. La idea del control mental, que antes le parecía absurda, empezó a tener sentido mientras observaba a los artistas que lo rodeaban. Recordó los rumores que había oído sobre personajes famosos que habían desaparecido o se habían vuelto irreconocibles, no solo por el estrés de la fama, sino por cambios profundos e inquietantes en sus personalidades. Ahora, estas historias parecían más reales que nunca. Adrian comenzó a ver patrones en la forma en que los invitados interactuaban entre sí, como si estuvieran siendo manipulados de manera sutil. La idea de que pudiera estar siendo manipulado también comenzó a atormentar su mente. La sensación de estar atrapado en una red de control e influencia con cada paso cuidadosamente orquestado era asfixiante. El concepto de control mental ahora parecía no solo plausible, sino también una realidad inquietante que apenas comenzaba a comprender. El creciente malestar y la inquietud de Adrian se convirtieron en un devastador conflicto interno. A medida que avanzaba la fiesta, se encontró dividido entre el deseo de permanecer en el umbral del éxito y la sensación de que algo andaba profundamente mal. Cada sonrisa cortés y saludo amistoso de los demás invitados parecían cargados de intenciones ocultas, un intento de mantener la fachada de normalidad mientras algo más siniestro sucedía detrás de escena. Adrian sentía una presión constante para conformarse, para mantener una imagen pública que no fuera solo una representación de quién era realmente, sino una versión moldeada por las expectativas de los poderosos que controlaban el partido. El sentimiento de ser observado y evaluado estuvo siempre presente, como un peso invisible que presionaba sus emociones y decisiones. Su mente luchó por procesar la nueva información y la creciente comprensión de que la industria de la música no era lo que había imaginado. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar no solo su carrera, sino también su vida. La idea de que pudieran estar siendo manipulados mentalmente era aterradora, y el conflicto entre su ambición y su miedo se estaba volviendo insoportable. La decisión de continuar con el partido o intentar escapar se hizo cada vez más difícil. La perspectiva de abandonar la fiesta y enfrentar lo desconocido del exterior parecía tan desalentadora como el evento en sí. Adrian estaba atrapado entre el atractivo de la fama y la creciente sensación de que estaba cayendo en una trampa. La lucha interna entre el deseo de triunfar y la necesidad de preservar su libertad y cordura estaba llegando a un punto de ruptura. A medida que la fiesta continuaba y las conversaciones a su alrededor se volvían cada vez más enigmáticas, Adrian supo que necesitaba tomar una decisión crucial. La elección entre someterse al control silencioso del partido o buscar una manera de escapar se convirtió en una cuestión de supervivencia. Con cada momento que pasaba, la sensación de estar enredado en una red de manipulación y engaño se hacía más intensa, y el miedo a lo que podría descubrir a continuación comenzó a hacerse realidad. La incomodidad y el miedo comenzaron a convertirse en una urgencia palpable para Adrian. La comprensión de que estaba rodeado por fuerzas que no entendía del todo envió su mente a un estado de máxima alerta. Mientras observaba la fiesta con nuevos ojos, el deseo de escapar se convirtió en una necesidad desesperada. Adrian buscó una salida discreta,
pero cada vez que intentaba alejarse de la multitud, se encontraba más perdido en la laberíntica mansión. Los pasillos parecían estirarse y torcerse, y las puertas se cerraban automáticamente, como si el edificio mismo estuviera conspirando para mantenerlo atrapado. Su corazón latía rápido y tenía las manos sudorosas, lo que solo aumentó su sensación de claustrofobia. Finalmente, después de esquivar a varios grupos de invitados y evitar las siniestras figuras que lo observaban con miradas calculadoras, Adrian encontró una puerta que parecía conducir a un jardín o patio exterior. Se dirigió allí, creyendo que podría encontrar una salida de esa opresiva mansión. Sin embargo, nada más abrir la puerta, se dio cuenta de que el jardín no era un espacio de libertad, sino una trampa. Había una zona iluminada por luces frías y una serie de figuras de seguridad, vestidas con trajes oscuros y discretos auriculares, patrullaban el espacio. Adrian intentó colarse detrás de una de las grotescas esculturas, pero sus movimientos fueron notados. Sintió un pánico creciente cuando vio que las figuras de seguridad comenzaban a acercarse. Sus expresiones despiadadas y su comportamiento coordinado revelaban una efectividad aterradora. El tenso momento se intensificó cuando Adrian intentó dar un rápido desvío hacia una zona más oscura del jardín. El suelo parecía moverse bajo sus pies y la sensación de ser seguido era casi insoportable. Cada paso que daba parecía ser observado, y el sonido de pasos apresurados detrás de él solo intensificaba la sensación de que la captura era inminente. Su deseo de escapar se mezclaba con un sentimiento de impotencia y sabía que necesitaba pensar rápidamente para encontrar una salida. El miedo se convirtió en determinación y luchó por mantener la calma mientras buscaba una ruta de escape que pudiera alejarlo de esas figuras amenazadoras. La tensión estaba en su punto más alto y cada movimiento parecía crucial para su supervivencia. Mientras Adrian luchaba por encontrar una salida, una figura apareció de repente en la oscuridad del jardín, moviéndose con una agilidad inesperada. Era una mujer, vestida con un abrigo largo que parecía fundirse con la sombra. Se acercó a Adrian con una confianza tranquila y una mirada que transmitía una profunda comprensión de la situación. «Tienes que salir de aquí ahora», dijo en un tono urgente pero controlado. Adrian quedó tan sorprendido por la apariencia de la mujer que casi no reaccionó a tiempo. Sin dudarlo, la siguió mientras ella se dirigía a una zona más protegida y escondida del jardín, alejada de las patrullas de seguridad. La mujer parecía conocer bien el terreno y guió a Adrian con precisión, evitando las luces y caminos donde estaba más concentrada la seguridad. Se presentó como Ava, una ex socia del productor que estuvo involucrada en los aspectos más oscuros de la industria musical. Ava explicó que tenía un profundo conocimiento de los secretos de la mansión y de los mecanismos de control que la respaldaban. Sin embargo, justo cuando Adrian pensaba que había encontrado un aliado, el escenario cambió abruptamente. Ava, con una mirada enigmática, le ofreció ayuda para escapar y prometió guiarlo a un lugar seguro. Pero a medida que se acercaban a una salida prometida, Adrian comenzó a notar una serie de señales que le generaban dudas. La forma en que Ava evitó las preguntas directas y la velocidad con la que su ayuda parecía llegar justo cuando se acercaba el personal de seguridad despertaron sospechas. La tensión creció cuando Adrian comenzó a sentir que algo andaba mal. La ayuda inesperada que parecía ser su salvación también podría ser una trampa disfrazada. El misterio que rodeaba a Ava y el momento perfecto de su intervención dejaron un sentimiento de inquietud que Adrian no pudo ignorar.
Estaba dividido entre la urgente necesidad de escapar y la creciente desconfianza en las verdaderas intenciones de su nuevo guía. Adrian estaba decidido a escapar, y la sensación de que su captura era inminente lo llevó a buscar una salida. En el jardín, mientras corría entre las sombras y trataba de esconderse, vio una pequeña puerta lateral que parecía conducir a un pasillo menos iluminado. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la puerta. Su corazón latía salvajemente y su cuerpo en alerta máxima. Al cruzar la puerta, Adrian se encontró en un pasillo estrecho y oscuro. La falta de iluminación dificultaba la visión, pero podía distinguir algunas puertas a lo largo de las paredes y el sonido distante de murmullos y pasos. La sensación de estar en un laberinto se sentía cada vez más real, con los pasillos entrelazándose y desplegándose en una intrincada red de caminos. Adrian sabía que necesitaba mantener la calma y elegir su camino con cuidado. El corredor parecía extenderse sin fin, y en cada esquina que giraba, encontraba más puertas y pasadizos que no conducían a ninguna parte. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de dudar. El sonido de la seguridad se acercaba cada vez más y supo que tenía que actuar rápidamente. Con una creciente sensación de pánico, Adrian comenzó a correr, respirando con dificultad y sus pasos resonando en las paredes. Finalmente, vio una ventana al final del pasillo. Era una pequeña ventana de cristal antigua, pero parecía ser su única posibilidad de escapar. Adrian corrió hacia ella con los músculos tensos y la mente concentrada en un único objetivo: la libertad. Cuando llegó a la ventana, intentó abrirla, pero estaba cerrada. Desesperado, buscó algo para romper el cristal y logró encontrar un trozo de metal oxidado en el suelo. Con un golpe fuerte y preciso, rompió el cristal y se dispuso a salir. Con el vidrio roto, Adrian logró trepar por la ventana y entrar a un jardín exterior más pequeño que parecía ser un área de almacenamiento. La sensación de estar fuera de la mansión y en la fría noche fue un alivio temporal, pero sabía que no podía detenerse. La fuga estuvo lejos de ser completa y la seguridad todavía estaba detrás de él. Después de escapar de la mansión, Adrian se encontró en un estado de agotamiento y desorientación. El jardín exterior era una zona lúgubre y abarrotada, llena de herramientas y cajas amontonadas. Adrian se escondió detrás de una pila de cajas. Su cuerpo temblaba por el frío y la adrenalina. El silencio del lugar contrastaba marcadamente con el caos que acababa de vivir, y aprovechó ese momento para tratar de ordenar sus pensamientos y planificar sus próximos pasos. Sabía que si quería escapar con éxito, necesitaba encontrar un lugar seguro donde pudiera esconderse y recuperarse. Lo primero que hizo fue revisar su celular para ver si había señal y si encontraba algún dato que pudiera ayudarlo. Desafortunadamente, su teléfono celular estaba casi sin batería y se dio cuenta de que necesitaba llegar a un área donde pudiera obtener ayuda. Con determinación renovada, Adrian se levantó y comenzó a caminar por el camino rural que se extendía más allá de los terrenos de la mansión. El camino estaba vacío y desierto, y la noche estaba envuelta en una profunda oscuridad. El entorno rural se sentía extraño y amenazante, y Adrian sentía una creciente sensación de que lo estaban observando, a pesar de que estaba lejos de la mansión. Después de unas horas de caminata, divisó a lo lejos una pequeña casa de campo, con una tenue luz visible a través de las ventanas. Era una vista agradable, y Adrian decidió que este sería su refugio temporal. La casa parecía abandonada, pero no tenía muchas opciones y necesitaba un lugar donde pudiera descansar y pensar con claridad. Al llegar a la casa, Adrian intentó abrir la puerta y, para su sorpresa, estaba abierta. Entró con cuidado, asegurándose de que no hubiera nadie dentro. La casa estaba polvorienta y aparentemente deshabitada.
pero ofrecía un refugio muy necesario. Adrian se tumbó en el frío suelo y comenzó a planificar sus próximos pasos, su mente todavía dando vueltas por la confusión y el miedo de la noche anterior. Sabía que necesitaba comprender lo que estaba sucediendo y encontrar una manera de exponer la verdad, pero por ahora, la supervivencia era su prioridad. Después de una frenética huida a través de la mansión y posterior salto por la ventana, Adrian se encontró en un pequeño jardín al aire libre, rodeado de altos árboles y una sensación de aislamiento que contrastaba marcadamente con el caos que había dejado atrás. El área era una especie de patio de servicio, con cajas apiladas y equipos de jardinería, todo cubierto por una capa de polvo y follaje. El aire era frío y la noche oscura, y Adrian sintió que cada ruido podía ser una señal de que se acercaba la seguridad. Adrian necesitaba encontrar un lugar seguro, lejos de los ojos vigilantes de los guardias de seguridad. Caminó con cautela por el jardín, manteniéndose en las sombras, y encontró una pequeña puerta de hierro oxidada. La puerta estaba parcialmente abierta, como si hubiera sido utilizada recientemente. Sin dudarlo, lo empujó y salió de los terrenos de la mansión. Afuera, el ambiente era un campo abierto, y Adrian se sintió un poco más libre. La sensación de estar libre de la mansión era aliviadora, pero sabía que aún no estaba a salvo. Comenzó a caminar por un sendero que parecía alejarse de la mansión, esperando encontrar algún tipo de refugio o ayuda. El camino era sinuoso y estaba rodeado de una densa vegetación, pero Adrian se mantuvo firme, decidido a encontrar un lugar seguro donde esconderse y planificar sus próximos pasos. Después de unos kilómetros de caminata, llegó a una pequeña cabaña aislada, aparentemente deshabitada, escondida entre altos árboles. La cabaña parecía un refugio improbable, pero ofrecía una oportunidad de descanso y protección temporal. Adrian entró con cuidado, comprobando que no hubiera señales de ocupación. El interior estaba polvoriento, pero se sentía sólido. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento y hacer un balance de lo que había sucedido. En el silencio de la cabaña, Adrian reflexionó sobre la tumultuosa noche y la terrible realidad que había descubierto. La sensación de haber escapado de la prisión invisible de la mansión no borró la inquietud que sentía sobre lo que realmente había detrás de ese evento y las implicaciones más amplias. Sabía que debía ser cauteloso y que la situación aún no estaba resuelta. Al acercarse la mañana, Adrian sabía que necesitaba actuar rápidamente. La cabaña era un buen escondite temporal, pero no podía quedarse allí para siempre. Decidió que el siguiente paso sería tratar de descubrir más sobre lo que realmente estaba pasando en la industria de la música y encontrar una manera de advertir a otros que podrían estar en peligro. Mientras examinaba los alrededores de la cabaña, Adrian encontró algunos utensilios básicos que podrían ser útiles. Preparó una pequeña comida con lo que encontró, tratando de mantener su energía y claridad mental. Sabía que para afrontar la situación de forma eficaz necesitaba comprender mejor la estructura y las figuras detrás del partido y el control mental que había percibido. Comenzó a planificar su próximo movimiento, considerando la información que tenía y el riesgo que aún corría. Su prioridad ahora era descubrir quién estaba detrás de todo esto y cómo podía exponer la verdad. Adrian sabía que tenía que actuar con discreción y estrategia para evitar ser capturado nuevamente o dañar aún más sus esfuerzos. Mientras tanto, se sintió obligado a documentar su experiencia y sus descubrimientos. Tal vez incluso crear una advertencia para otros artistas y profesionales de la industria. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era pesado, pero Adrian estaba decidido a no dejar que el terror y la manipulación que había enfrentado quedaran impunes.
Si te gustó esta narrativa y quieres seguir más historias como esta, suscríbete al canal y deja un me gusta. Su apoyo es esencial para que podamos seguir brindándole contenido más fascinante y emocionante. Hasta la próxima.